Bien, entonces calcular los valores y vectores propios de esta matriz y que a partir de ellos podíamos obtener la solución del sistema, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, si una matriz 2 por 2, entonces usted tiene, y digamos que tiene dos valores propios asociados a vectores propios linealmente independientes. Vemos que estos son los dos valores propios. Entonces las soluciones iban a ser de este estilo. El valor propio, el exponencial del valor propio por el vector propio, sumado con el otro vector propio por exponencial de lambda 2. Y esto me da la solución. Digamos que el vector solución es un vector X, cuya primer componente es X o Y1, pues. Como que usted está buscando dos funciones, Y1 y Y2. Y su segunda componente es Y2. Así se encuentran las soluciones de estos sistemas de ecuaciones de este estilo. Esto siempre y cuando sean ecuaciones diferenciales lineales y autónomas. ¿Qué significa autónoma? Que aquí no aparezca el parámetro t. Supone que todas estas variables dependen de t. Pero aquí en esta expresión no aparece t. Entonces son ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones diferenciales autónomo. Teníamos esa teoría allí. Bien. Posterior a eso, definimos lo que es un equilibrio en estos modelos discretos, ¿no? Entonces, ¿qué es un equilibrio en un modelo discreto no continuo? Esto ya es continuo. Entonces, de ahora en adelante ya vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales así, donde aparezca X. Este puntico también es notación, ¿no? Lo mismo que decir la derivada de X con respecto a T. Y esto puede ser una función de X, Y. No necesariamente tiene que ser lineal. De hecho, el modelo de Lotka-Volterra es así. Tiene este estilo sin ser lineal. Entonces, para este tipo de modelos, definimos la noción de equilibrio. Pues un equilibrio es un estado estático del sistema. ¿Listo? Que el sistema quede allí, no evoluciona más. Bien. Entonces buscamos las soluciones constantes de este modelo. O sea, cuando X, donde X puede ser, por ejemplo, el depredador y Y puede ser la presa, ¿no? En el modelo de Lotka-Volterra es así. Entonces, los equilibrios son cuando X y Y son iguales a alguna constante. Entonces, para buscar los equilibrios, uno simplemente iguala estas funciones a cero, ¿no? Porque la derivada de una constante es cero. Y allí busca los equilibrios. También mencionamos eso, resolver este sistemita aquí, parecido a lo que se hace con el modelo discreto. Luego de uno encontrar los equilibrios, estoy hablando de modelos generales. Uno quiere clasificar o analizar el comportamiento de mi modelo cercano a estos equilibrios. ¿Listo? Y es que pueden ocurrir algunas anomalías, pues, en un equilibrio. Y esto es lo que pretendo que estudiemos hoy. Por ejemplo, suponga que el equilibrio es el punto 0,0 de un modelo. Ese es uno de los equilibrios. Pero puede ocurrir que cercano a este equilibrio, si yo considero otras condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo con una cierta cantidad de presas y una cierta cantidad de depredadores, por aquí con alguna condición inicial, pues el modelo podrá tener una solución que pase por allí, por ese punto, ¿no? Supongamos que esta condición inicial
estoy colocando ahorita es cerca al 0, 0. Todo el modelo puede tener un comportamiento de este estilo. ¿Sí? Pasa una curva aquí. Esta curva, ¿qué es? Es una curva que relaciona X con Y. ¿Sí? Entonces puede ser que, por ejemplo, si X es pequeño, Y sea grande o viceversa. ¿Sí? En este caso, pues, el equilibrio no sería estable, porque ante cualquier perturbación, esta curva que relaciona X y Y, la cantidad de depredadores y presas, se alejan, ni siquiera tienden al 0, 0. Entonces queremos hacer ese análisis o con el modelo del Lotka-Volterra. ¿Qué otro fenómeno puede ocurrir? Vemos que el equilibrio esté por acá. Por aquí está el equilibrio del otro equilibrio. Entonces, puede ocurrir que para condiciones iniciales que estén cerquita al equilibrio, por ejemplo, alguien me da esta condición inicial aquí cerca, ¿sí? El modelo empieza a evolucionar de manera circular así, y vuelve allí y se queda oscilando. Si alguien da otra condición inicial cerca al equilibrio que coloqué allí, por aquí, entonces puede ser que el modelo oscile así. Entonces aquí habría una estabilidad, porque el X y el Y pues no se alejan demasiado del equilibrio, ¿sí? Empiezan a oscilar allí alrededor. Queremos analizar esto. Aquí simplemente estoy haciendo un dibujo y palabritas y ya. Queremos hacer unas cuentas hoy con el modelo Lotka-Volterra, mostrando todo eso, ¿sí? Analizando todo ese fenómeno. Bien, entonces yo les había pasado estas notas. Creo que es la página 59 en adelante, 58. Que si querían hacer una lectura previa, porque íbamos a estudiar esto hoy. Listo. Entonces, vamos a colocar manos a la obra. Bien, entonces primero permítanme, la última reunión a valer rápidamente el modelo. Considerémoslo hoy de nuevo más despacio. Entonces, tenemos XT, una población de conejos, que van a ser las presas. Y YT indica el número de depredadores, linces, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a configurar el modelo. Bueno, si consideramos un crecimiento natural de Malthus, podríamos pensar que la variación instantánea de la cantidad de conejos es proporcional a la cantidad de conejos que hay en ese instante de tiempo, ¿no? Esto es un modelo de Malthus, así, sin considerar esta resta. Pero como las dos poblaciones están interactuando, entonces vamos a colocar aquí este factor. Esta constante A1 es positiva. Es una tasa de crecimiento. ¿De quién? De los conejos. Pero entonces, tenemos que colocar otro factor que capture la idea de que hay una depredación, ¿cierto? Los linces comen los conejos. Entonces, este factor captura esa idea, ¿sí? Es un producto porque cada que se encuentran un lince con un conejo, pues ahí disminuye la población de conejos, ¿sí? En consecuencia disminuye su tasa de crecimiento. ¿Listo? Esa constante A2 también es positiva, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, si la población de linces fuese cero todo el tiempo, si Y fuese cero, todo este término desaparece y queda esta ecuación diferencial, ¿no? Su solución, ¿sí?, es exponencial de, su solución es exponencial de A1 por T, ¿no? Es decir, la población de conejos crecería indefinidamente. ¿Listo? Entonces, análogamente, consideremos la siguiente ecuación diferencial. Que va a capturar la siguiente idea. La población de linces disminuye a una tasa proporcional a la cantidad de ellos, ¿sí? Entonces, que disminuye, por eso está este menos aquí. B1 es positivo. Entonces, la población de linces tiende a disminuir.
¿sí? Lo único que puede controlar esa disminución es cuando ellos se encuentran con un conejo y ocurre la interacción, ¿no? Que comen el conejo. Entonces, aquí aparece un factor B2, nuevamente, que dice qué tan efectivo es ese encuentro, ¿no? ¿Sí? Un conejo, ¿cuánto tiempo mantiene a un lince? ¿Cuánta energía le da y lo mantiene vivo y permite que se reproduzca, etcétera? Entonces, aquí tenemos hay una dinámica ya entre esas dos poblaciones. Los conejos pues tienden a crecer indefinidamente porque ellos se alimentan, digamos, del hábitat vital que tienen, ¿sí? Pasto, cualquier otro fruto, y los linces tienden a desaparecer, y porque su única fuente de alimento son los conejos en este modelo, y por eso está esta suma aquí. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Bien. Así se configura el modelo. Listo. Ahora, este sistema de ecuaciones diferenciales no es lineal, porque aquí aparecen estos factores X por Y. Listo, entonces no podemos aplicar esa teoría de la que yo estaba hablando en la última reunión, ¿sí? Con los valores y vectores propios, etc. Pero bueno, tratemos ahorita de hacer un análisis cualitativo de este modelo. Bien, y que también mencioné en la última clase qué significa analizar este modelo cualitativamente. Lo que significa eso es simplemente determinar cuáles son los equilibrios del modelo y cómo se comporta el modelo cuando mis condiciones iniciales son cercanas al punto de equilibrio. ¿Listo? Es decir, si es estable o inestable. Pero aquí ya tenemos dos dimensiones para analizar, ¿no? Se complica un poco más al caso unidimensional. ¿Listo? Como cuando uno estudia límites en funciones de dos variables. Cuando usted estudia un límite, cuando x y tiende a un punto del plano, ya usted tiene infinitas formas de acercarse al punto. Cualquier camino. Distinto a cuando lo estudia límites en la recta. Usted se puede acercar a un punto por izquierda, por derecha y ya. Entonces aquí la estabilidad, puntos de estabilidad, perdón, el concepto de estabilidad aquí, pues incluye estos fenómenos y que alrededor del equilibrio empieza a oscilar el modelo, etc. Bueno, entonces vamos pues a empezar a hacer cuentas, ¿sí? Análisis cualitativo del modelo. Pregunta hasta aquí. Tenemos que usar algunos resultados también de cálculo multivariable. Bien. Entonces, miren, en este modelo de Lotka, Volterra, aquí pues tendríamos esta función de dos variables, A por A1, ¿no? Es la letra que se usa ahí por X, menos B1 por X por Y. Tendríamos esa parte. Y G sería menos B2, Y, o creo que aquí es A2. Tengo que usar la misma letra de la guía porque para que las fórmulas coincidan. Más B2 X por Y. Entonces, la primera tarea en el análisis cualitativo de este modelo es buscar los equilibrios. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, permítame, yo miro si estoy usando la misma notación. Sí. Ah, no, aquí en la primera ecuación se usa la letra A, en la segunda la letra P. Hagamos eso mismo. Aquí más bien colocan una 2. Aquí sería B1 y B2. Listo, así. Entonces, equilibrios. Entonces, son soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales donde las soluciones son constantes. Entonces, tengo que resolver esto cuando lo igualo a 0.
Así busco los equilibrios del modelo. Este modelo pues tiene una solución que es, digamos, trivial, evidente, que es cuando tanto X y Y son cero, ¿no? No tengo que hacer muchas cuentas para mostrar que un equilibrio es el 0, 0, porque satisface las dos ecuaciones simultáneamente. Entonces, si X es 0, todo esto se anula, y si Y es 0, aquí también todo se anula. ¿Listo? Ahorita busquemos, no es el único equilibrio, es el equilibrio 1. Busquemos otro equilibrio, suponiendo que X o Y son distintos de 0. Entonces, por ejemplo, esta ecuación de aquí, pues si factorizo X, puedo reescribirla de la siguiente manera. X por A1 menos A2Y igual 0, ¿no? Factor común X. Y la otra se puede escribir factorizando Y así. Menos B1 más B2X. Listo. Y bueno, la primera ecuación se anula, pues como estoy suponiendo que X es distinto de 0 para no llegar de nuevo a la solución trivial. Entonces, si X es distinto de 0, para que esto de 0, tiene que ser que lo que está en el paréntesis es 0, ¿no? Y allí puedo despejar Y. ¿Listo? Y entonces concluyo que esa coordenada Y del equilibrio va a ser A1 sobre A2. A1 sobre A2. Entonces depende de los parámetros del modelo, ¿sí? Las tasas de crecimiento. A1, A2. ¿Listo? Y análogamente aquí tiene que ser 0 lo que está dentro del paréntesis porque voy a suponer que Y es distinto de 0. Si Y fuese 0, X también sería 0 y llegaría al equilibrio anterior. Entonces aquí puedo concluir que menos B1 más B2 por X debe ser 0. Y así entonces concluyo que la coordenada X, digamos, punto de equilibrio en su abscisa es B1 sobre B2. ¿Listo? Bueno, hasta ahí estas cuentas pues sencillísimas, no tiene un análisis adicional. Bien, pero esto no es todo. Queremos analizar el comportamiento del modelo alrededor de estos equilibrios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso ahora? ¿De qué manera? ¿Cómo se analiza ese comportamiento? Empecemos con el caso que parece sencillo, que es aquí, en el 0, 0. ¿Cómo se comporta el modelo allí? ¿El equilibrio es estable o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué cuenta debo hacer o cómo analizo eso? ¿Listo? Entonces, aquí es donde está el asunto interesante, ¿no? Para analizar este equilibrio en el punto 0, 0, pues aquí no tenemos muchas más herramientas que utilizar, ¿no? Entonces vamos a hacer algo que se denomina vamos a linealizar el modelo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Como cuando usted tiene una recta, usted tiene, digamos, una curva cualquiera, ¿no? Para que sea claro aquí en una dimensión, ¿sí? Usted tiene una función cualquiera. Usted puede hallar la pendiente de la recta tangente en este punto, pues aquí, la derivada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mire que bajo ciertas condiciones, ¿no? O si un punto está muy cerca a donde se tomó la derivada, la recta se comporta de manera semejante a la función, ¿no?
De hecho, si ustedes recuerdan el teorema del valor medio, nuevamente, dice que si usted tiene una función definida en un intervalo A o B, o AX, pues, fx es igual a f evaluado en A más f' en un número que esté entre A y X por X menos A. Supongamos que X es mayor que A, ¿sí? O sea que la función, esa toma, eso ocurre en exactamente, esto ocurre exactamente si usted analiza en el intervalo AX, ¿no? Pero entonces usted podría decir que para un X, otro X cualquiera, la función es aproximadamente esto, ¿cierto? O sea que esta recta toma los valores aproximados de la función, ¿sí? ¿Qué tan cercano, qué tan buena es la aproximación? Bueno, no muy buena porque es lineal, ¿sí? Pero si X es muy cercano a, esta aproximación es buena. Si usted quiere una aproximación mejor, tendría que usar un polinomio de grado 2, ¿no? Como establece la teoría de análisis, cálculo. Si usted usa una aproximación en polinomio de Taylor de otro grado y eso aproxima mejor, el error disminuye. Entonces, miren, esto es en una dimensión, ¿no? Entonces, pasémonos a la segunda dimensión. Si tenemos una función vectorial, yo puedo definir una función vectorial f mayúscula, así, miren. Una función f que dependa de x, y, esta función va de R2 en R2, ¿sí? Y que sea así. Las dos funciones f y g minúsculas que me definen el modelo de Lotka-Volterra. Entonces coloco aquí f, xy, g de xy. Listo. Entonces, esta teoría que se desarrolló en una variable, también la hacen en el cálculo de varias variables, ¿no? Sino que aquí ya no tendremos f' en un punto, sino que tendremos aquí una transformación lineal, que es el jacobiano de f, ¿sí? Pero entonces lo que yo quiero decir ahorita es que mi función en puntos que estén cercanos al equilibrio es aproximadamente lineal, si su jacobiano existe, ¿no? O sea, yo quiero decir que f mayúscula es aproximadamente igual a f en algún punto x0, y0, más el jacobiano de la transformación. Lo voy a escribir así. Esto es una matriz. En ese punto. Y aquí por la resta los dos puntos. X menos XY menos X0, Y0. Entonces yo puedo suponer que X0, Y0 es casi que el origen. Entonces, en definitiva, yo puedo suponer, ¿no?, que esto tiende como a 0, porque voy a escoger un punto por aquí cercano al origen y voy a ver cómo se comporta mi modelo, ¿sí? Entonces voy a suponer que esto es prácticamente 0, porque la evalué en este punto, en este modelo concreto, ¿no? 0. Y la final f se comporta más o menos como este producto de la matriz con el vector xy, más o menos así, ¿sí? Y este producto de la matriz con el vector xy, pues es un sistema lineal, ¿sí? Esto es lineal. Entonces, eso es lo que se denomina linearizar el sistema, ¿sí? Que no tenemos más recursos para analizar analizar el equilibrio, si es estable o no. ¿Listo? Porque el modelo no es lineal. Entonces, con este recurso que les estoy mostrando, lo vuelvo lineal. Digo que se comporta así, más o menos. Bien. Listo. Entonces, el jacobiano de la transformación
es el que me da los coeficientes, digamos, del sistema de ecuaciones diferenciales aproximado linealmente. Bien. Entonces, eso se entiende más o menos esas ideas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a hacer otras cuentas aquí. ¿Listo? Mire, estamos recurriendo a un curso, a resultados de otros cursos. Si ustedes miran en el libro de Apóstol, cuando la definición de que una función vectorial sea diferenciable es si existe una transformación lineal tal que se cumple una igualdad entre dos puntos allí. Usted tome un x0, y0 y un xy. Y esa transformación lineal, luego dice el libro, que es precisamente el jacobiano de la función. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si f es esta función y g es esta función, ¿cuál sería el jacobiano de la transformación que definía así? ¿Cuál sería ese jacobiano? Vamos a ver. Veamos las cuentas. El jacobiano. Bueno, y miren que cuando haga la linealización, puede usar el resultado del que hablé en la última clase, los valores propios, vectores propios, puede usar esa teoría, ¿no? Entonces el jacobiano de f sería, recuerden que ese jacobiano es por definición así. Si quieren, piensen en la notación del gradiente. Es el gradiente de la primer componente de la transformación de la función vectorial. ¿Sí? Este gradiente, pues, transpuesto. ¿Sí? Es decir, es una fila. Y aquí iría el gradiente de g transpuesto. Filas, en forma de fila. Bien. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, el gradiente de f, ¿cuánto da? La derivada de f con respecto a x es a1 menos a2 por y. ¿Sí? Derivé parcialmente con respecto a x, supongo que y es constante. Y la derivada de f con respecto a y es menos a2x. ¿Listo? Ahora, la derivada de g con respecto a x es b2y. Y la derivada de g con respecto a y es menos b1 más b2 por x. ¿Sí? Este es el jacobiano de la transformación que definí antes, de f mayúscula. ¿Listo? Entonces yo voy a suponer que mi sistema es lineal y que estos son los coeficientes de la matriz asociada al sistema lineal. ¿Listo? Y entonces ahorita yo puedo decir, bueno, hagamos una cosa. Analicemos mi sistema, por ejemplo, en el 0, 0, en el punto de equilibrio que hemos encontrado antes. 0, 0, ¿cuánto da este jacobiano? Este jacobiano va a dar, si x es 0 y es 0, me va a quedar esta matriz A1, 0 aquí, 0 y menos B1. Listo. Me daría eso. Bien. Entonces, aquí ya esto no depende de x ni de y, ya es concreto, lo evalué en 0, 0. Bien. Entonces, ahorita sí, como estoy linealizando mi sistema de Lotka-Volterra en 0, 0, esta es la matriz de coeficientes. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones de esa linealización con estos coeficientes? ¿No? Es decir, mejor dicho, vamos aquí al libro guía. Lo que tenemos que hacer ahorita es suponer que vamos a resolver un sistema de este estilo. ¿Sí? Ya tenemos los coeficientes. Listo. Entonces veamos. Como esta matriz es diagonal, ¿sí? Por teoría de álgebra lineal, los valores propios de una matriz diagonal son las mismas entradas de la diagonal, ¿no?
¿sí? No hay de otra. Entonces, miren, los valores propios de esta matriz son valores propios. Cuando es diagonal la matriz, pues el caso más fácil. Los valores propios son lambda 1 igual a A1. ¿Qué estoy haciendo con esto? Como linearicé el sistema en 0, 0, voy a encontrar las soluciones. ¿Sí? Voy a encontrar las soluciones de, digamos, aproximadas del modelo Lotka-Volterra, la linearización en 0, 0. ¿Sí? Y voy a mirar cómo se comportan esas soluciones para poder deducir la naturaleza de este equilibrio o qué pasa acerca del equilibrio. Entonces, lambda 1 es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué vector asociado, qué vector propio está asociado a este valor propio? Pues en estos casos son los mismos vectores canónicos. Por ejemplo, aquí el vector 1, 0. Y es fácil verificar que si usted multiplica esta matriz por el vector 1, 0, ¿esto cuánto va a dar? Le va a dar el vector A1, 0. ¿Sí? Que eso es lo mismo que tener A1 por 1, 0. Entonces 1, 0 es un vector propio asociado a ese valor propio. ¿Listo? El otro valor propio, pues es la otra diagonal. El otro término de la diagonal que es menos B1. Y este pues va a estar asociado al siguiente vector propio. 0, 1. ¿Listo? En consecuencia, por la teoría anterior, la solución del sistema Lotka-Volterra linearizado, de acuerdo a la teoría, bueno, esta matriz no la borremos porque la necesitamos para analizar el otro equilibrio. De acuerdo a lo anterior, las soluciones son así. XY va a ser igual a una constante C1, pues, sí, por exponencial de A1, no, perdón, estoy escribiendo mal, una constante C1 por el primer vector propio por exponencial de A1t más una constante C2 por el segundo vector propio por exponencial de menos B1t. Todo lo que dice la teoría, listo para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. ¿Eso qué implica? Pues, para concluir, eso implica entonces que X, la solución que me da la cantidad de conejos en el modelo, es igual a una constante C1 exponencial de A1 T y Y es igual a C2 exponencial de menos B1T. ¿Listo? O sea que cuando linearizo el sistema alrededor del origen, aproximadamente estas son las soluciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas dos soluciones? Vamos a analizar esto en el plano cartesiano. Entonces miremos aquí. Voy a dibujar el origen 0, 0. ¿Sí? Que es el equilibrio del sistema. ¿Sí? Miren que estas dos funciones, ¿sí? Describen una curva en el plano. ¿Sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, yo tengo xt, yt, esto es una parametrización de una curva, ¿no? Con parámetro t. Cuando t empieza a variar, pues eso genera puntos x y y eso me define una curva. ¿Listo? Fíjense lo curioso aquí que cuando cuando t es grande, la cantidad de conejos tiende a infinito. Esto se hace grande, crece. Y esto aquí, por tener exponencial de menos b1, tiende a 0, ¿no? Entonces tenemos este comportamiento, miren, o sea, esa parametrización lo que está escribiendo es una curva de este estilo.
Sí. Así. Si ustedes notan. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que este equilibrio no es estable, porque si usted comienza a iterar su modelo en un punto que esté cercano al origen, pero no igual, entonces los puntos van a estar generalmente alrededor, sobre esta curva, pues, lo que va a arrojar el modelo, ¿sí? Y eso no converge, pues, ni siquiera al punto de equilibrio, ¿sí? O sea, que es inestable, porque ocurre ese comportamiento. Si uno graficara esta parametrización, bueno, depende de las condiciones de las constantes C1 y C2, pero si permitiéramos cualquier valor, esto tendría esta forma, ¿no? Y entonces, cuando usted itera su modelo, nunca se acerca al 0, 0, ¿sí? Se va para otra parte. ¿Listo? Porque de aquí, o sea, si usted, estoy cercano a 0, pero él se va por acá. Y entonces ya aquí, si usted itera el modelo otra vez, pasará a otra cosa. Entonces, ni siquiera me acerco al 0, 0. Si hubiese dado una curva, por ejemplo, así, con ese comportamiento así, por ejemplo, si podríamos inclusive decir que el equilibrio pues sería estable. Pero ese no fue el caso. ¿Listo? Entonces miren que recurrimos a linearizar el sistema, una técnica nueva, digamos. Cualquier sistema que ustedes consideren, pueden linearizar así, calculando el jacobiano. Si primero el equilibrio, luego el jacobiano de la transformación, lo evalúan en el punto del equilibrio, obtienen esta matriz de coeficientes y así resuelven el sistema y miran cómo se comporta eso en el plano. Vamos ahorita, después de una pausa, si quieren analicen lo que dice aquí. Vamos a analizar este equilibrio. ¿Listo? Aquí va a ser un poco más complicado. También tenemos que aplicar la misma técnica. ¿Sí? Pero resulta que la matriz no va a ser diagonal. Entonces no es tan sencillo encontrar esos valores propios. Inclusive van a ser números complejos, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando tenemos números complejos en los valores propios? ¿Cómo resuelvo el sistema lineal de ecuaciones diferenciales? Entonces, enseguida regresamos para tratar ese tema. ¿Listo? Y así funcionan generalmente todos estos modelitos.